clima. Parece que el tiempo no está de tu parte. No es correcto decir que es el clima, ya que la lluvia solo es un elemento que hace parte del clima. Te lo explicaré. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que se repiten en ciclos de tiempo en una región. Las condiciones o elementos meteorológicos que conforman el clima son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones y los vientos. La temperatura es la mayor o menor cantidad de calor que hay en la atmósfera de un lugar. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. La humedad es la concentración de vapor de agua en el ambiente. Las personas que estudian, observan y analizan los diferentes elementos que conforman el clima se llaman meteorólogos. Ellos pueden predecir cómo estará el tiempo. ¿Te aconsejan que salgas a pasear bajo el sol brillante? ¿O te piden que te quedes en casa porque va a llover? Los meteorólogos, para opinar sobre cómo estará el tiempo, no emplean la adivinación o alguna técnica misteriosa. Ellos se basan en instrumentos de medición como altímetros, termómetros, pluviómetros, barómetros, entre otros. Todas las medidas que arrojen estos instrumentos se ordenan como estadísticas, que se acercan a la definición del clima de una zona. Por ejemplo, para medir la temperatura emplean el termómetro, la presión atmosférica con el barómetro, la humedad atmosférica con el higrómetro. Pero existen unos llamados factores climáticos que cambian o afectan los elementos del clima. Estos son altitud, latitud, corrientes oceánicas, la presión atmosférica, el relieve, los vientos, la humedad, la proximidad de los mares, la influencia de la naturaleza del suelo y la vegetación. Veamos algunos de ellos. La altitud es la altura sobre el nivel del mar, tomada a partir de un nivel cero. Si vives en una región montañosa, estás en una altitud mayor que si vivieras en un lugar cerca al mar. Podemos distinguir 5 pisos térmicos. Cálido entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Templado entre 1000 y 2000 metros. Frío de 2000 a 3000 metros. Y de allí en adelante encontramos el nival y el nublado. Ahora hablemos de la latitud. Ella se determina de acuerdo a la cercanía o distanciamiento de un lugar con respecto a la línea del ecuador que divide el globo terráqueo en 2 hemisferios, el del norte y el del sur. La cercanía con el ecuador aumenta el calor atmosférico. Su distanciamiento hacia los polos lo disminuye. Las corrientes oceánicas pueden causar efectos drásticos en el clima. Las frías causan descensos y precipitaciones. En cambio, las corrientes cálidas aumentan las temperaturas. De la vegetación hablaremos más adelante, ya que hay mucho que contar.